Hola chicos, soy el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener una clase de biología en esta semana 7, ¿sí? Empecemos. Muy bien chicos, en la semana 7 vamos a ver biomoléculas orgánicas 1, que incluye a glúcidos y a lípidos. Empecemos. Hay que recordar que las biomoléculas orgánicas, o las biomoléculas en general, se llama principios inmediatos, es la otra forma en que se les llama. Como son orgánicas, principios inmediatos orgánicos. Las biomoléculas orgánicas son las que presentan enlaces covalentes entre carbonos. Quiere decir que hay unión carbono con carbono por medio de un enlace covalente. Va a incluir a los glúcidos, como el caso de la glucosa, a los lípidos, como el caso del fosfolípido que está en las membranas celulares, a las proteínas, como el caso de esta proteína que les muestro, que es la hemoglobina, a los ácidos nucleicos, como es el caso del ADN. Entonces, las biomoléculas orgánicas vamos a encontrar 4: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Algunos también mencionan las vitaminas están incluidas en alguno de estos grupos, y las enzimas son tipos de proteínas, ¿sí? Vamos a ver esto el día de hoy, glúcidos y lípidos. Muy bien, veamos. Muy bien, entonces vamos a ver lo que corresponde a los glúcidos. Recordemos que a los glúcidos se les llama azúcares o carbohidratos, recuerda, azúcares o carbohidratos. Son biomoléculas orgánicas ternarias, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ternarias por 3 elementos, ¿sí? Su importancia va a recaer en que las plantas van a poder transformar la energía luminosa en energía química. Y ese proceso que nosotros llamamos fotosíntesis va a permitir la producción de glúcidos, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a obtener los glúcidos o carbohidratos. La primera importancia es la importancia energética. Los productos de los vegetales, específicamente las frutas como la que señalo, van a tener un contenido alto en azúcar, que nosotros lo llamamos glucosa. La glucosa, ¿sí?, que su fórmula es C6H12O6, en 1 gramo de glucosa tú vas a poder obtener 4.1 kilocalorías, que es energía, que en este caso se va a utilizar de manera inmediata. Quiere decir que si tú estás cansado, adormitándote, comer frutas bien dulces, mango, durazno, cortaditos, va a permitir que la energía, el azúcar, de manera inmediata se dé, ¿no? Por eso que cuando los chiquitos, a los niños, cuando tú le das un caramelo o algo de dulce que va a tener bastante glucosa, el niño pareciera que de un lado a otro se va a mover, ¿no? Porque le has proporcionado energía. Recuerda, los glúcidos dan energía inmediata, ¿sí? Otra característica dentro de las importancias es la importancia estructural. ¿Por qué la importancia estructural? Los glúcidos, los carbohidratos, van a constituir, por ejemplo, la pared celular de las plantas, ¿sí? Entonces tú vas a poder ver que en las plantas, ¿sí?, que tienen célula eucariota vegetal, tiene esta estructura verde que lo rodea, y eso es una pared que se llama pared celular. Esa pared celular va a estar hecha de celulosa. Luego vamos a tener a los honguitos, como tú ves acá, que también tienen células que van a tener pared celular. En este caso su pared celular no está hecho de celulosa, sino está hecho de quitina. El otro caso son nuestros amigos los artrópodos, en este caso un insecto, una hormiguita. Ellos van a tener su exoesqueleto también formado por quitina. La celulosa, la quitina son glúcidos, en este caso son polisacáridos que van a formar estructuras. Por eso que cuando tú a un insecto tú lo pisas, suena como si lo estuvieras quebrando. Eso se debe a que el esqueleto es externo, ¿sí? Entonces, segunda importancia, la importancia estructural. Forma estructuras como paredes celulares, que en plantas está hecho de celulosa, y en hongos está hecho de quitina, y también forma exoesqueletos, esqueletos externos como en los artrópodos, que está hecho de quitina. Otra importancia que tiene es la importancia dietética. ¿Por qué? Los productos vegetales van a presentar fibra. Esta fibra va a tener celulosa. Y la celulosa nosotros, los animales, no la podemos digerir. Entonces, ¿qué va a evitar? Cuando pase por nuestro estómago, al no ser digerida, va a ir llevándose consigo los otros restos, favoreciendo que la persona ya no se estreña. Entonces van a evitar el estreñimiento de las personas. Por eso es adecuado comer las frutas con cáscara. Las frutas que son comestibles, pues, con cáscara, la manzana, el durazno. No estoy hablando del plátano ni de la sandía, por si acaso, ¿no? Frutas que la cáscara es comestible. Otra importancia es la de reserva de energía. Como te va a aportar energía y una parte se utiliza de manera inmediata, hay otra parte que se va a almacenar, formando largas cadenas de glucosa. Ahora, hay que hacer una diferencia. En las plantas se almacena en forma de almidón,
cadenas largas de glucosa que las plantas almacenan ese almidón. Puede ser en tallos, en raíces, en frutos que van a presentar almidón, semillas. Y en el caso de animales se llama glucógeno, que se va a encontrar en los músculos y en el hígado, ¿sí? Entonces, eso de ahí son importancias que van a presentar los glúcidos. Muy bien, y continuando con los glúcidos, veamos. Los glúcidos se clasifican en tres grupos. El primero son los monosacáridos, que es la unidad. Con esto es la base de todo. Se llama monómeros, también se les dice. Son azúcares simples, dulces y cristalizables. A partir de esta base, de este monómero, de esta unidad básica, se van a formar los demás. Luego tenemos a los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Y luego tenemos a los polisacáridos, que es la unión de más de 10 monosacáridos, ¿sí? Empecemos con los monosacáridos. Los monosacáridos, su fórmula general es CnH2nON. Quiere decir, la N es la cantidad de carbonos, va a tener el doble de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Primer caso son las triosas, que tienen 3 carbonos. Su fórmula sería C3H6ON. Las triosas más conocidas son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Luego tienes a las tetrosas, que tienen 4 carbonos, como la eritrosa y la eritrulosa. Luego tienes a las pentosas, que tienen 5 carbonos. Acá lo más conocido son la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. La ribosa se encuentra en el ARN, en el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa en el ADN, el ácido desoxirribonucleico, la molécula hereditaria del cuerpo humano. La ribulosa se encarga de fijar el CO2 en la fotosíntesis. Luego tenemos a las hexosas, que están resaltadas porque dentro de los monosacáridos son las más importantes. Tienes a la glucosa, a la galactosa y a la fructosa. Más importante de todas, la glucosa. La glucosa, que se le conoce también como dextrosa cuando está en solución. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa en estado natural es como la silicona, ¿sí? Así transparente, medio gomosa. Pero cuando esta está disuelta para ser inyectada intravenosa, o sea, está en líquido, que parece como si fuera un suero, se le llama dextrosa, ¿sí? En solución se dice. La palabra correcta es la glucosa en solución, se llama dextrosa. Es la principal fuente de energía celular. También se le llama azúcar de la sangre o azúcar de uva, recuerda, la glucosa, principal fuente de energía celular. La galactosa, que forma parte de la azúcar de la leche o lactosa, y la fructosa, que es el azúcar de las frutas, también se le llama lebulosa. Es la energía de los espermatozoides. En el semen masculino hay un azúcar, y ese azúcar es la fructosa, que va a servir de fuente de energía para los espermatozoides. Luego tenemos a los disacáridos, que serán la unión de dos monosacáridos mediante un enlace que se llama enlace glucosídico. Si el enlace glucosídico presenta esta forma, se llama alfa glucosídico. Y si presenta esta forma como que fuera una letra N, se llama beta glucosídico. Alfa, beta. Alfa, beta. Acuérdate, alfa glucosídico, beta glucosídico. Vamos a tener los disacáridos que se forman de la unión de dos glucosas. Glucosa más glucosa. Ahí como puedes ver, una glucosa unida con otra glucosa. Casos como estos tenemos el de la maltosa, que el enlace es alfa 1,4, carbono 1 y carbono 4. La maltosa se obtiene de la degradación del almidón. Es el azúcar de los cereales, ¿sí? La maltosa. La trealosa se encuentra en el hemolinfa de los insectos. Así como la glucosa se encuentra en la sangre de los vertebrados, la trealosa se encuentra en el hemolinfa de los insectos. También tienes a la celobiosa, que tiene enlace beta, el enlace beta, ¿sí? Como una N, beta 1,4. Y este se obtiene de la degradación de la celulosa. Otro disacárido que se forma es la unión de la fructosa y la glucosa, ¿sí? La fructosa y la glucosa. Se forma el disacárido llamado sacarosa por un enlace alfa 1,2. Alfa 1,2, ¿sí? Alfa 1,2. Y en la sacarosa se encuentra en la savia elaborada. La sacarosa es el azúcar de mesa. El azúcar rubia que nosotros normalmente consumimos es sacarosa, ¿sí? Se obtiene en la savia elaborada de las plantas, en la caña de azúcar, ¿no? Es la que más produce. Hay otro disacárido que se obtiene por la unión de la galactosa y la glucosa. Te darás cuenta que todos los disacáridos los he obtenido de las uniones de hexosas, ¿sí? Galactosa y glucosa. La galactosa se parece bastante a la glucosa, ¿sí? La galactosa y la glucosa, y acá obtienes la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Entonces, estos son todos los disacáridos que nosotros conocemos. Ahora,
vienen los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas largas de glucosa. Se dividen en dos, de reserva, como el caso del almidón, que se almacena en semillas, tallos y raíces, reserva de glucosa en plantas. El glucógeno, que se encuentra en el hígado y músculos, que reserva de glucosa en animales. Y las polisacáridos estructurales, como tienes el caso de la celulosa, que está en la pared celular de plantas y algas, y la quitina, que está en la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de artrópodos, ¿sí? Muy bien. Acá te muestro unas imágenes de los polisacáridos para que los conozcas. De reserva, como el caso del almidón, que son cadenas largas de glucosa, pero a sus cadenas se le llama amilosa cuando es así lineal, y cuando es ramificada se llama amilopectina. También otro de reserva, que no está en plantas, porque el almidón está en plantas, es el glucógeno, que está en animales, y el glucógeno sí es totalmente ramificado, tiene cadenas lineales y puntos de ramificación, ¿sí? El otro son los estructurales. Acá tienes, por ejemplo, el caso de la celulosa, que son cadenas largas por enlace beta. Los animales tenemos problemas con este enlace beta porque la celulosa nosotros no la digerimos. Se nos hace complejo degradar este tipo de enlace. La quitina, que se encuentra en el exoesqueleto de artrópodos y pared celular de hongos, está formada por una unidad, que es cada uno de estos, que se llama N-acetilglucosamina. El N-acetilglucosamina es la unidad de la quitina, y acá la puedes observar, ¿sí? Estos son los polisacáridos divididos en de reserva y estructurales. Ahora veamos lo que corresponde a los lípidos. Los lípidos también son biomoléculas ternarias, tienes 3 elementos químicos que participan, carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos van a presentar fósforo y nitrógeno. Los lípidos son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, como el cloroformo, la acetona, el benceno y el éter. Estos de acá son solventes orgánicos, por eso que cuando hay una mancha sobre la ropa y tiene grasa, se podría limpiar con cualquiera de estos fácilmente. Vamos a ver la importancia de los lípidos. En este caso vamos a tomar como ejemplo un animal, que en este caso es el chanchito, ¿sí? La primera es la energética. ¿Por qué? Porque los lípidos son mucho más energéticos que los glúcidos que hemos visto hace un ratito. Nos van a aportar más energía, pero no es energía inmediata, es energía para ser almacenada. Los glúcidos fue 4.1 kilocalorías, en el caso de los lípidos es 9.4 kilocalorías. Pero esta no es energía inmediata, es energía para almacenar, ¿sí? Ahí vemos un platito, unas chuletitas hechas con el cercito. Luego tenemos la otra importancia, que es la estructural. Va a formar estructuras como cuáles. Por ejemplo, los animales, vamos a tener nuestras células, eucariotas animales. Dentro de estas células eucariotas, tú lo que vas a poder observar es su membrana celular. Y esta membrana celular está hecha de lípidos. Forma parte de ellas, ¿quiénes? Los fosfolípidos. El fosfolípido es el principal componente de la membrana celular y este es un lípido, fosfolípido, acuérdate, ¿sí? La otra función que cumplen es la función electroaislante, que facilita el paso del impulso nervioso a través del sistema nervioso de las neuronas. Van a tener una vaina que se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es un lípido que va a facilitar que la conexión nerviosa sea rápida, ¿sí? Va a tener función reguladora porque vamos a tener el caso de las hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona, van a ser lipídicas. Y las vitaminas A, D, E y K son vitaminas lipídicas. Recuerda, vitaminas lipídicas. No he mencionado la B y la C porque son vitaminas hidrosolubles, solubles en agua. Por eso que cuando compras vitamina C o vitamina B, algunas vienen para disolver, son solubles en agua. En cambio estas, al ser lipídicas, no son solubles en agua, se llaman liposolubles. Recuerda, la A, la D, la E y la K. Si quieres formar una palabra como memotecnia, di queda, te vas a acordar cuáles son las vitaminas, ¿sí? Luego, la otra función, la otra importancia que tienen es la importancia de ser termoaislante. Debajo de la piel va a haber una capa gruesa de grasa, de lípidos, que van a evitar la pérdida de calor. Ese lípido es el triglicérido, que nos permite mantenernos calientes. Y también, en el caso de algunos animales, que se forme el sebo, va a permitir la protección, ¿no? Son masas grasas de lípidos para proteger órganos, ¿no? Ante los golpes y esto. Otra función, que ya no está en el cerdito, sino está en la hojita, es la función de ser hidroaislante, aislante del agua, ¿sí? Va a formar una capa, una cera, como es el caso de la cutina que se encuentra en las hojas. Por eso que cuando tú echas agua en la hoja, la gotita se corre, ¿sí? Muy bien. Ahora, los lípidos
se van a estar compuestos por un ácido graso y un alcohol. Escucha, los lípidos están compuestos por ácidos grasos y alcohol. En el caso del ácido graso, que es una cadena hidrocarbonada en la que se une un grupo carboxilo, la R significa la cadena carbonada, o sea, muchos carbonos juntos. Se une con un grupo carboxilo que es COOH, ¿sí? Ese es lo que es un ácido graso. Hay dos tipos de ácido graso: el ácido graso saturado, que presenta solo enlace simple, como el ácido palmítico, el ácido estiárico, y los ácidos grasos insaturados, que tienen uno o más enlaces dobles, como el ácido oleico, ¿sí? En el caso del alcohol vamos a tener generalmente dos tipos: el glicerol y la esfingosina, ¿sí? Ahora veamos cómo se clasifican los lípidos. Los lípidos se van a clasificar en lípidos saponificables, que pueden ser lípidos simples, que solo están formados por un alcohol y un ácido graso, como lo he mencionado. Y en este caso están los aglicéridos. El más conocido de este es el triglicérido, que es la reserva de los ácidos grasos, ¿sí? Esta es la forma en que nosotros reservamos, ¿sí?, los triglicéridos. Se llama triglicérido, ¿por qué? Porque tiene 3 ácidos grasos con un glicerol. Si solo hubiera un ácido graso sería monoglicérido. Si tuviera solo 2 sería diglicérido. Pero el más usado por nuestra célula es el triglicérido. 3 ácidos grasos unidos con un glicerol por medio de un enlace que se llama éster. Acuérdate, el enlace que une a los lípidos se llama éster. Luego tienes a los séridos, que son las ceras, que van a formar láminas impermeables. Ahí tienes el caso de la cutina, el cerumen, la lanolina y el espermaceti. La cutina tú la vas a encontrar en la cera vegetal, en las hojitas que te mencionaba, ¿no? El cerumen en el oído, ¿sí?, el oído externo, ¿sí?, eso que cuando tú te limpias sale, ¿sí?, cerumen. La lanolina, que es la cera de la lana. ¿Quién no ha tenido su chompita de lana? Le cae una gota de agua y la gota queda sobre la chompa, ¿no? Porque la lana presenta una cerita, se llama lanolina. El espermaceti, que es el esperma de ballena, es una cera que producen las ballenas y los va a recubrir durante su nado, ¿sí? Otro tipo de lípidos saponificables son los lípidos complejos, que tienen el alcohol, el ácido graso y otro elemento químico, ¿sí? Van a formar parte, por ejemplo, de las membranas celulares. Y el caso más conocido es el fosfolípido, que ya lo mencioné en importancia, que está en las membranas celulares. Tú vas a observar la membrana celular, que es una bicapa de fosfolípidos, bicapa lipídica se llama, es una bicapa de fosfolípidos. Y si tú amplías uno de estos, este es un fosfolípido, que tiene una cabeza hidrofílica y una colita hidrofóbica. Hidrofílica es que atrae el agua, hidrofóbica es que repele el agua. Entonces esto es lo que forma la membrana celular, 2 capas de fosfolípidos, por eso se llama bicapa lipídica. También tienes el caso de la mielina, que se encuentra en membranas celulares, pero de células nerviosas, ¿sí?, que facilita o hace que la comunicación nerviosa sea mucho más rápida. Ahí puedes ver una neurona donde se va a encontrar la mielina. Luego tenemos los lípidos no saponificables, los saponificables y los no saponificables. Dentro de los no saponificables están los esteroides, donde el precursor de estos es el colesterol. ¿Por qué decimos esto? Porque el colesterol, que tiene esta forma, fíjate esta parte de acá de sus anillos, estos anillos se llama ciclopentano per hidrofenantreno. Ciclopentano, este por 5, y esto se llama per hidrofenantreno. Entonces, todos los esteroides están formados con este ciclopentano per hidrofenantreno. ¿A quién encontramos acá? Al colesterol, que es un lípido que se encuentra también en algunas membranas celulares, pero de animales. El ergosterol, que en vez del colesterol, este se encuentra en la membrana celular de vegetales. Luego tengo las sales biliares, la vitamina D, que es un esteroide, por eso que cuando buscas la forma de la vitamina D te vas a dar cuenta que es parecida al colesterol. Las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, también son esteroides, ¿sí? Testosterona, progesterona, el estrógeno también son esteroides. Luego, dentro de los no saponificables también tengo los terpenos. Ah, verdad, ¿por qué se le llama no saponificables? Les recuerdo. Los saponificables son los que tienen ácido graso alcohol. Los no saponificables no presentan ácidos grasos. No presentan ácidos grasos, por si acaso. Acá el precursor es el colesterol y acá en los terpenos tenemos los pigmentos vegetales, ¿sí?, y las sustancias olorosas. Y las vitaminas A, E y K, que son las otras vitaminas. Recuerda, estas 4 vitaminas, que te las tienes que aprender como queda. K, E, D, A, son vitaminas liposolubles, ¿sí? La B y la C son hidrosolubles, no caigas. Pigmentos vegetales, ¿como quién, profesor?
como el carotenoides, anaranjado, por eso su color, xantófila, amarillo, y licopeno, rojo, que son los que le dan colores a las plantas, pigmentos vegetales. Sustancias olorosas como el caso del mentol, la menta, el limonelo, el aroma que tiene el limón, el alcanfor, el eucaliptol, que se encuentran en productos como el mentolatum y esas marcas que se utilizan cremitas para echar en el pecho, tienen esos aromas, ¿no? Esas sustancias, esos aromas son terpenos, son lípidos. Y las vitaminas A, E y K que ya había mencionado. Muy bien, el tema terminado. Espero que te haya gustado. Cuídate, bendiciones, un abrazo a la distancia y mantengamos el distanciamiento. Nos vemos.